Artistas al micrófono. Artistas al micrófono. Conversaciones con los protagonistas de la cultura. Solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisoraculturaldepereira.com. Radio de interés público. Bienvenidos a una nueva emisión de Artistas al micrófono a través de los 97.7 FM, un programa que cada semana se encuentra con usted para compartir historias, para compartir música y para conocer a los artistas que hacen de nuestra música o de cualquier rama del arte una experiencia especial. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes una conversación con un hombre que ha sido protagonista en la historia del rock en nuestra ciudad, en nuestro país, que ya está ahí en el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Se trata de John César Noreña, líder de la agrupación Tránsito Libre, a quien le doy una bienvenida, una calurosa bienvenida a Artistas al micrófono. John César, buenas noches. Hola Julio, buenas noches. Gracias por esta invitación a tu espacio, al espacio de la emisora cultural. Y bueno, gracias por estos momentos que nos brindan y nos dan la oportunidad de llegar a nuestros seguidores. Gracias a usted por venir y gracias ya por casi 40 años de Tránsito Libre. Sí, contémosle a los oyentes cómo fue el origen de esa agrupación y qué pasaba antes, porque casi siempre en la historia de alguna agrupación viene de otro intento, de otra banda. ¿Cómo fue ese origen de Tránsito Libre? Bueno, el origen, digamos que en Pereira ya existían bandas que son icónicas o que eran icónicas y fueron pioneros en el rock pereirano, como Primera Impresión, como Wizard. Eso, ya venían grupos antes que Tránsito Libre, Alta Tensión, venían varios grupos ya haciendo música. Pero entonces cuando decidimos formar Tránsito Libre, lo hicimos pensando en que queríamos grabar y hacer nuestras propias canciones. Y más digamos como influenciados por lo que estaba haciendo Kraken, que en esos días habían grabado su primer sencillo, Todo hombre es una historia. Y bueno, entonces digamos que por ese estímulo que nos dio verlos a ellos, empezamos y nos fuimos a grabar. Le preguntamos a Elkin que dónde grabaron ellos y él nos recomendó grabar donde Víctor García, en el estudio de Víctor García, que era Midimix Studios. Uh-huh. En Medellín, me imagino. Medellín, sí. Sí. Entonces allá grabamos, él mismo nos grabó y bueno, esa fue el inicio de todo. El origen de Tránsito Libre. ¿Antes hubo alguna otra agrupación con ustedes? Me imagino que en aquel entonces empezó con Germán y ¿quién más hacía parte de la agrupación? Sí, Germán era de Wizard. Entonces iniciamos con el baterista era Antonio José Osorio y mi hermano Miguel Ángel y otros muchachos de la Virginia. Entonces fuimos como depurando, digamos, el grupo. Cada uno de ellos tenía sus quehaceres o sus negocios, bueno. Entonces no podían dedicarle tanto tiempo al grupo. Y a lo último ya entró Germán, entró después a hacer guitarras rítmicas, pero como el otro bajista tampoco pudo seguir, entonces decidimos que Germán cogiera el bajo, que él ya tenía la experiencia. Uh-huh. Y así empezó Tránsito Libre. Y empezamos a ensayar en la Virginia, ensayábamos a todo el frente de la policía en una prendería en el último piso, que la prendería era del papá de Antonio José. Sí. Y y en ese momento, cuando surgió Tránsito Libre, en algún momento se llegó a pensar que íbamos a hablar de 40 años de historia de esa agrupación, o era simplemente como un punto de encuentro para disfrutar de la música y disfrutar entre amigos. Mira que uno como que siente que va a ser esto mucho tiempo. Nosotros sentíamos que esto iba a ser grande, pero no imaginábamos cuánto. Eso sí empezamos a hacerlo y a investigar cómo funcionan los grupos, cómo se hace, cómo tocar en vivo, qué hacer en vivo. E implementábamos muchas cosas que eran exitosas en otros grupos
y nosotros las imitábamos y las adoptábamos y las hacíamos a nuestro estilo. Y ese fue el origen. ¿Cuándo fue el primer momento que ustedes dijeron, qué bien haber formado Tránsito Libre, qué bien? ¿Cuándo fue ese primer momento en que empezaron a sentir la respuesta positiva de su público? Mire, yo creo que lo primero fue cuando Poco Tiempo por Vivir empezó a sonar y empezó a tener éxito. Y empezaron a reconocer la canción y a reconocernos a nosotros. Ahí nos dimos cuenta que ya habíamos llegado a un nivel a los que estaba Kraken, Cronos, Compañía Limitada, que tenían tanto apoyo de las casas disqueras. Entonces, por eso fue que sentimos que estábamos en el mismo nivel de ellos y estábamos metidos en la pomada del rock nacional. En el movimiento del rock nacional. Sí. Ustedes escuchan a John César Noreña, él es el líder vocalista de la agrupación Tránsito Libre. Y quiero que vamos, John César, con música de inmediato para compartir con los oyentes y regresemos a hablar de esta historia, de esa trayectoria, de ese recorrido. ¿Qué nos quiere presentar? Y hablemos del origen de la canción o del significado de la canción que nos va a presentar. Bueno, esta canción que fue la que nos abrió más puertas y fue número 1 a nivel nacional, con la cual ganamos un concurso de Radioactiva que era el Hall de la Fama. Uh-huh. Entonces se llama Poco Tiempo por Vivir y a raíz de ahí salimos con 2 canciones, Poco Tiempo por Vivir, Porque Tuve que Perderte, en nuestro rock número 1. El álbum Nuestro Rock. Esta versión que vamos a escuchar es una versión diferente, ¿no? Esta es una versión más reciente que hicimos luego. Como tratando de acomodarla a nuestra época. También salió otra versión con Roberto Munar, que es muy bonita, pero ahorita quiero grabar otra versión con mi hijo, porque yo en los conciertos ya le estoy entregando, le entrego la canción a mi hijo Christopher. Uh-huh. Entonces arranco a cantarla y se la entrego a él, que él va a seguir, él sigue ese legado. Pues escuchemos Poco Tiempo por Vivir en esta noche de Artistas al Micrófono, hoy con John César Noreña. Como el viento libre serás, como un ave al cielo cruzarás, limpio como el agua y sin temor. Solo cubre el mar, allí estarás, como el viento libre. Escuchábamos Poco Tiempo por Vivir, es Tránsito Libre y es John César Noreña que nos acompaña en esta noche de Artistas al Micrófono. Yo quiero preguntarle, John César, ahora que hablamos de esa canción bellísima que acabamos de escuchar, que yo sé que ha movido emociones en muchas personas, ¿qué siente usted al entregarle, como dice usted, la canción a su hijo? ¿Qué siente usted al tocar con su hijo? ¿Qué tipo de sensación o emoción le genera compartir la música con él? Mire, ya cuando uno tiene un hijo, uno entiende qué es el verdadero amor. Uh-huh. Y eso lo dice todo el mundo. Y entonces yo disfruto cada momento con él, desde que empezó a tocar con nosotros. Y él no está en el grupo por rosca, sino porque es muy buen artista, es muy buen músico. Y ha crecido, cada día crece más, va lento pero seguro. Entonces en el grupo se arma, digamos que los grupos tienen su propia alma. Cuando usted los junta, el grupo forma una alma, una amalgama que llaman. Es lo mismo que en los equipos de fútbol. Los equipos que son campeones es porque se unen varios integrantes que hacen que ese equipo funcione de una forma diferente a los otros. Eso pasa con Tránsito Libre, lo que hace que dentro del hijo mío, que está Marco en la batería, y pues Germán que sigue con nosotros, volvimos a retomar como esa aura que teníamos cuando sacamos Sueños, cuando estaba Héctor Fabio Sierra, uh-huh, y cuando estaba mi hermano Miguel Ángel en los teclados. Entonces yo digo que volvimos a esa esencia, y eso es lo que quiero cultivar ahorita, porque eso lo transmite uno a la gente. Entonces cuando yo le entrego la canción a Christopher,
es una sensación hermosa porque uno ve la reacción de la gente. Incluso hay gente que llora con eso, de ver esa, digamos, ese momento que es especial. Pues es que yo creo que con solo escuchar Poco Tiempo por Vivir e interiorizar la letra de esa canción conmueve muchísimas personas por la historia que usted ya nos había contado en otro programa. Es una canción escrita para su padre, dedicada a su padre, y que tuvo la fortuna de cantársela y tocársela en vivo. Sí, él quedó cieguito a los 85 años y claro, eso lo deprimió mucho. Entonces yo regresé a la casa, ya teníamos el grupo, pero no éramos conocidos realmente. Me conocían más porque yo salía con mi padre por toda la séptima y la octava, a darle la vuelta. Entonces yo le decía, suba aquí, vaya aquí, lo ayudaba a vestir en la casa, hasta lo afeitaba, bueno. Todas esas las cosas que necesita de un cuidado de una persona que normalmente se la delegan a una enfermera o a alguien que le paga, ¿no? Yo estaba pendiente de él. Y además porque en esa época hicimos, fuera de que éramos padre e hijo, fue una gran amistad. Entonces uno de esos días yo estaba ensayando mi guitarra por allá atrás en una habitación como para no incomodarle, y él llegó con su bastón ahí como pudo. Entonces me dijo, mijo, yo presiento que ya me queda poco tiempo por vivir. De ahí salió esa canción, empecé a escribirla. Entonces una canción que salió del alma y le llega a mucha gente. Y hoy día yo digo, esta canción ya no nos pertenece a nosotros, es de todo aquel que la vive y la siente. Y mucha gente en los conciertos se me arrima y me dice, vea, mi papá murió hace 4 meses y yo le dediqué esta canción y se la canté. Mire, también son músicos. Y él me decía que muchas gracias por cantarme esta canción, al igual que mi papá me dijo cuando yo se la canté, gracias porque a nadie me ha dedicado una canción, ¿cierto? Entonces de ahí ve uno que mucha gente la ha vivido, o se la han dedicado a su abuela, o a su abuelo, o a un amigo, porque representa ese día en que yo sé que nos podemos volver a ver, porque igual no somos estos cuerpos, somos almas espirituales, y algún día volveremos a ver esa luz y recordaremos quiénes éramos. Totalmente. Bueno, hablemos un poco de una etapa en la que probablemente fue muy complejo para todos los artistas, la etapa o la época de la pandemia, ya hace casi 6 años. ¿Cómo fue para usted? Recuerdo mucho que se volvió muy viral porque alguien lo vio tocando en la calle y volvió John César a darse, no a conocer, pero sí como que todo el mundo volvió a hablar de John César o volvió a Tránsito Libre. ¿Cómo fue esa etapa de la pandemia para usted? La pandemia fue difícil, aunque puedo decir que nunca comí tanto como en la pandemia, porque siempre nos daban mercados, nos ayudaba la gobernación, la alcaldía. Hubo ayuda para los artistas, no solo para nosotros, para todos los artistas de Pereira, o la gran mayoría. También tuve la oportunidad de, como tenía la camioneta, entonces había un amigo que llevaba víveres y cosas a